Aquí estamos agradecidos por ese cuidado que has tenido. Ahora habla a nuestras vidas, a esa necesidad, conforme a tu voluntad. Señor, gracias, porque nos hablabas a través de ese video que tú cuidas no solamente de nosotros, sino también de las cosas, como un hacha perdida en el profundo de un lago, y a través de Eliseo fue restablecida. Pero también nos hablas de que tú guardas a tus siervos, a tus hijos, de toda violencia, de todo peligro, enviando ángeles a acampar, a proteger. Gracias, Señor. En tu nombre adoramos y exaltamos. Amén. Amén y amén. Mis amados, y volvemos otra vez al libro de Esdras, en el capítulo 8, versículo 21 al 34, leíamos en esa lectura central en la cual estamos desarrollando la disertación, la enseñanza, el mensaje que Dios tiene para su vida y para mi vida. Y el título de esta meditación es Dios puede cumplir, escuche bien, Dios puede cumplir sus planes a pesar que parezca interrumpido. Dios puede cumplir sus planes a pesar que parezcan interrumpirse o interrumpidos. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 34. Y déjenme decirle, amados, que hasta ahora hemos aprendido a través de estas meditaciones en el libro de Esdras sobre la restauración, y que esa restauración se da y se dio en la restauración de volver la tribu de Judá y de Benjamín, luego del cautiverio, luego de 70 años, a Jerusalén, pero también para restaurar el templo. Y eso se dio a razón de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control y el poder sobre todas las cosas, y que de igual manera en ese poder soberano de Dios, Él puede usar a las personas para cumplir sus planes. Te puede utilizar a ti para cumplir los planes en otra persona, pero también puede utilizar a otras personas como facilitadores para cumplir sus propósitos en tu vida, en tu familia. La pregunta es, ¿en qué momento te encuentras? Si estás como esa persona que Dios está usando para cumplir el propósito en otro, o estás siendo bendecido por otros que Dios está utilizando para Dios cumplir su propósito en tu vida. Pero eso nos enseña que ese Dios soberano no está cruzado de brazos, ¿sí? Ahí contemplándote, luchando por tus propias fuerzas, o queriendo forzar las cosas, o queriendo ayudar a Dios. No. Por eso Él dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Seré exaltado en todo el mundo. Y cuando dice estad quietos, no quiere decir como colocaba a un grupo de estudiantes en un descanso, lugar congelados, que uno de ellos es el que congela al tocar y el que es tocado queda ahí paralizado. No, quiere decir que debes esperar en cada paso que Dios te va guiando en estas personas que te están ayudando, pero también cuando Dios te está usando para ayudar a otros en que Dios cumpla su propósito en ellos, porque tú no te puedes ni anticipar, ni tampoco retrasar, ni tampoco quedarte paralizada o paralizado. Y encontramos que hemos aprendido de ese Dios soberano, que Él de igual manera llevó que el pueblo que salió
ya libre del cautiverio, llevaran los utensilios del templo que habían sido sustraídos, sacados del templo. Y encontramos también que hemos aprendido que Dios activa a esas personas para que animen, motiven y comprometan a otros. ¿Sí? Y encontramos también que Dios de igual manera reanuda cuando la obra es detenida y no destruida. Dios reanuda, comienza nuevamente. Déjame decir que cada vez que usted y yo abrimos los ojos a un día más de vida que Dios nos concede, Dios está reanudando nuevamente sus promesas a cumplir en tu vida y en mi vida. E incluso es como si usted volviera a nacer, pero en los planes de Dios. En Lamentaciones, el Señor le dice a ese pueblo que había sido llevado a la cautividad: nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. No solamente son días diferentes, con problemas diferentes, con crisis diferentes, con bendiciones diferentes, con logros diferentes, sino por la misericordia de Dios. Y grande es esa misericordia para usted como parte de la iglesia y para toda la creación. Pero también hemos aprendido que Dios financia la obra. Y no solamente la financió, sino la refinanció. Volvió nuevamente a invertir en tu vida y en la vida de los que habían sido nuevamente vueltos a Jerusalén para restaurar el templo. ¿En qué condición te encuentras? En cual sea que estés, deja que Dios continúe involucrado. Dile a Dios como Eliseo le pidió a Dios sobre su siervo Giezi, el cual estaba angustiado cuando el ejército vino a buscar a Eliseo para matarlo, porque Eliseo advertía al pueblo, al rey de Judá, de la asonada o de las emboscadas. Y este rey envía para matar a Eliseo un ejército. Y el siervo de Eliseo se angustia cuando ve ese ejército. Claro que sí, nos angustiamos. Pero Eliseo le pide a Dios: Señor, abre los ojos. No es porque este siervo andaba con los ojos cerrados o porque era ciego, no. Para que vea la obra de Dios. Y muchas veces la angustia, la desesperación, la desesperanza se convierte como una venda que no nos deja ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios responde en la vida tuya como en la vida de Eliseo. Y le abrió los ojos y dice que toda la montaña, todo el valle y la montaña estaba llena de un ejército, no cualquier ejército, con carros de fuego. Y él va a decir: más son los que están con nosotros que estos. Y luego él ora para que ese ejército enemigo queden ciegos. Ahí lo que quiere decir es que el entendimiento se les sea confundido y no identifican luego a Eliseo en el video. Y vemos, mis amados, que el Señor refinancia nuestra economía, nos da sabiduría para administrar esos recursos. Ahora bien, pero también hemos aprendido que el Señor nos enseña que la adoración debe ser lo prioritario, la adoración. Haga de su hogar un tiempo para colocar alabanzas. Tenga un tiempo para tararear himnos. Es triste cuando hay hermanos que llevan años y no conocen los himnos, o cantos, o alabanzas. Déjeme decirle que así como le expresamos a nuestros seres queridos palabras hermosas, cuanto más a Dios le dice
que usted debe adorarle, y todo lo que respire, termina diciendo el Salmo 50, alabe a Dios. ¿Sí? Haga de su casa un altar de adoración, de alabanza. ¿Sí? Así es, mi hermana. Entonces encontramos que el pueblo, como estos reyes que Dios utilizó, Ciro, Artajerjes, Darío, ofrecieron también recursos para refinanciar la reconstrucción, pero también la adoración, y decían para que adoren también y oren por nosotros y por mi familia. Haga de su vida un altar de adoración a Dios. Mis amados hermanos, encontramos que también el Señor ahora nos quiere hablar en el día de hoy, en la lectura de Esdras capítulo 8, versículo 21 al 34. Encontramos 3 principios. Los principios no se negocian. Los principios son como el fundamento, la base, lo que va a estar de primero para construir, para llevar a cabo algo. Y esos 3 principios fundamentales en las que Dios cuida de la tribu de Judá y de la de Benjamín, pero también cuida de Esdras y del grupo que estaba con Esdras, pero también cuida de usted y de su familia y de mi vida y de mi familia. Esos 3 principios en la cual usted es cuidado por Dios, ¿sí? Pero también nuestros hijos, nuestra familia es cuidada por Dios, pero también las cosas que Dios te ha confiado, una casa, un vehículo. ¿Qué te ha confiado Dios? Un trabajo, cosas. Veíamos nuevamente en ese hecho de la escritura un hacha prestada que se cayó y fue rescatada y entregada. Dios cuida. ¿Y cómo entonces podemos encontrar en este pasaje esos principios en los que Dios cuida de una manera integral? En primer lugar, mis amados hermanos, en primer lugar encontramos que usted y yo debemos convocar a un ayuno. Y usted, a un ayuno, dice el versículo 21. Permítame leer, y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él caminos derechos para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Ayuno. Ahora, usted me dirá: pastor, pero en el Isaías 58 nos dice que no solamente el ayuno es abstenernos del alimento. Déjeme decirle, y algunos dirán: no, yo no necesito ayunar, para eso oro, para eso medito la palabra. Pero una vez los discípulos de Juan y los fariseos se le acercaron a Jesús y le dijeron, escuche bien, le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como los de Juan, como nosotros que somos de Juan. Y Jesús le va a decir: el que está con el esposo está feliz, porque el esposo está. Pero llegará el día que el esposo le será quitado, y se hace referencia a que Jesús iba a morir, iba a estar en la tumba, Jesús iba a resucitar y se iba a quedar. No, Él dijo: es necesario que yo me vaya, ¿sí? Y venga el Consolador, y entonces ayunarán. Amado hermano, eso es contigo y es conmigo, ¿sí? Ayunar. Ahora, el ayuno es para que Dios trate con nosotros. El ayuno no es para que se dé una respuesta, un milagro. No es para nosotros doblegar nuestras ansiedades, lo que llaman depresión, lo que llaman angustia. Y no es pasar hambre, es con un propósito, para que Dios nos siga dando entendimiento, ¿sí?
nos sacuda si estamos desanimados. Jesús dijo sobre eso que el espíritu está dispuesto, pero esta naturaleza que todavía tenemos en nuestro cuerpo no quiere, es frágil. Ayunar, mis amados. ¿Sí? Y aquí la iglesia los días sábados tenemos para ese espacio para ayunar a las 10. Pero también en su hogar usted puede ayunar, sea una hora, sea cual sea, un tiempo en la cual usted diga: Señor, aquí estoy. Tengo hambre, no del desayuno, no del almuerzo, sino de ti, de tu presencia, de tu palabra, que me des más entendimiento. Y eso es lo que nos dice que hizo Esdras. Esdras y convocó ayuno y tuvo un propósito que no era pasar hambre. Jesús en Mateo capítulo 6 nos dice de qué manera se hace el ayuno. Y ahora no me diga usted: es que Mateo capítulo 4 nos dice que Jesús ayunó ¿cuánto tiempo? 40 días. Y más nunca en la Biblia se menciona que él ayunó. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque no lo diga no quiere decir que Jesús no siguió ayunando. Marcos va a decir en Marcos capítulo 2 y capítulo 1 que había un momento en el cual Jesús y los discípulos servían, estaban ahí, que no tenían tiempo para comer. El ayunar, mis amados. Y si Jesús nos habla del ayuno, ¿por qué usted no ayuna? Si Jesús ayunó. Ahora, hay hermanos que han sido intervenidos clínicamente, que ellos sí, lógicamente, no pueden ayunar. No pueden ayunar. Pero ¿qué te impide ayunar? Para doblegar esa circunstancia de tu carácter, de tu temperamento, de tu personalidad. Y vemos, mis amados hermanos, sobre este primer principio. Comienza con convocar a un ayuno. Y esto significa reconocer nuestra debilidad y limitación como seres humanos. Porque usted sí, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, pero todavía seguimos siendo ¿qué? Seres humanos, que nos enfermamos, mis amados, que nos airamos. Y cabe decir Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesús se enojó y no pecó. Y estamos ahí para que no seamos dominados por el enojo. No seamos enojados por esta naturaleza que quiere que la complazcamos. Y dice que de igual manera significa eso, reconocer nuestras debilidades y limitaciones como seres humanos, pero de igual manera reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios que controla cada momento de tu vida. Ahora, controlar no lo interpretes como lo interpreta el mundo. Es que Dios me quitó la libertad. Escuche. Él te hizo libre porque eras esclavo del pecado. Y ahora eres verdaderamente libre porque tu vida es dirigida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra. Y vemos ahora, mis amados hermanos, escuche bien, que a través de ese ayuno también reconocemos que Dios es infinito, que para Él no hay nada imposible, que solamente a través de Él podemos encontrar esa respuesta. Amados, es necesario buscar a Dios a través del ayuno igualmente, como lo buscamos en oración y a través de la meditación. Y específicamente cuando enfrentamos ciertas cosas en nuestra vida, como desafíos, circunstancias en las cuales ya usted está desbordado. Dedique un tiempo para apartar esa bendición menor, pero es una bendición pero menor, que son los alimentos, para buscar una mayor. Eso se va a convertir como el impulso que debe usted y yo tener, ¿sí? Al apartar
esa bendición menor, para buscar una mayor. Y eso nos va a permitir saber que Dios escucha nuestras súplicas. Porque muchas veces esas circunstancias difíciles hacen dos cosas. O te alejan, entonces ya tú no quieres, no, ya Dios no funcionó. Y muchas veces, mucha gente se aparta y ya no quiere orar. Y la Biblia está apartada. Entonces, haz del ayuno esa herramienta, esa arma, en la cual doblegues. ¿Qué le dice el Señor? Someteos a Dios, y es una forma de someternos, doblegar. No es pasar hambre, vuelvo y lo recalco, no es pasar hambre, ¿sí? Es doblegar nuestra condición, Mis amados, escuche, cada creyente en Dios debe mostrar hambre de Dios que a las cosas temporales. Pero de igual manera, cuando usted está como Esdras y como esas personas que dice ahí en ese versículo 21, ¿para qué? Para solicitar de Dios camino derecho. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para usted solamente? Para nuestros niños, para nuestra familia y para todos nuestros bienes. Para todos nuestros bienes. Propósito por el cual se está haciendo, en la cual se hace esa convocatoria de ayuno, en la cual usted está diciéndole: Señor, voy a colocar en tus manos, por lo cual estoy pasando por esta circunstancia. Ahora, ¿cuál era la situación de Esdras? La situación era porque tenían que hacer un viaje con mucho dinero, muchos recursos. Y eso trata el segundo principio. Segundo principio trata de que Dios cumplirá sus planes a pesar de que parezcan interrumpidos. Nos dice el versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23 de Esdras, capítulo 8, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey. ¿Qué le habían dicho? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras y ese pueblo le habían dicho al rey: ¿sabes, rey? Tú nos envías con bastante dinero, plata y oro, bastante. Y vamos a estar expuestos a que nos vayan a robar, a asaltar. Pero la mano poderosa de Dios va a estar con nosotros para protegernos. La mano poderosa de Dios nos va a guardar ¿de qué? Dice ahí. ¿De qué? ¿Del amigo o del enemigo? Del amigo de lo ajeno. ¿Sí? Nos defendiesen del enemigo en el camino. Pero dice de que Esdras después tuvo vergüenza de pedirle a el rey un ejército que le acompañase, porque él ya había dicho que ese Dios de Esdras, ese Dios verdadero suyo y mío, nos guarda. Y muchas veces nosotros testificamos de lo que Dios hace, de que Dios me sanó, de que Dios hace milagros, pero usted llega a su casa y encuentra a su esposa enferma o un familiar enfermo. Y usted se queda así diciendo: oh, caray. ¿Sí? Pero ahí es donde proclamamos ayuno para que nuestra fe vuelva a ser fortalecida
Porque dice ahí que Esdras tuvo vergüenza porque ya él había testificado de que la mano de Dios iba a guardarlo. Proclamó ayuno para que su fe sea fortalecida como la del pueblo. Y dice ahí, mis amados hermanos, que Dios ha de cumplir, amados, lo que Dios hace. Dios cumple su promesa de librar y cuidar a esos desterrados, a Esdras y a todo ese grupo de personas que tenían esa cantidad de plata y de oro. Los ha de cuidar. Ahora, encontramos un tercer principio. Y el tercer principio es que hay que evidenciar una total confianza en Dios. Hay que evidenciar. Evidenciar es una prueba de que usted cree totalmente que Dios ha de cuidar de usted. Eso es lo que dijo Esdras. Él tuvo vergüenza porque él le dijo al rey que Dios iba a protegerlo y no necesitaban de una guardia, de un ejército. Ahora, escuche bien, mis amados. El que él hubiera solicitado un grupo de soldados, ¿sí?, o de escoltas militares, no hubiera estado mal. En Nehemías capítulo 2 versículo 9, Nehemías sí solicitó, ¿sí?, unos escoltas que le cuidaran cuando él era copero del rey, ¿sí? Pero en el caso de Esdras y muchas veces en el caso suyo, usted va a testificar y va a pedirle a Dios que le dé esa fe, ya sea a través del ayuno, a través de oración o leyendo la palabra y el Señor recordarte lo que dice el Salmo 37, versículo 6, si no estoy mal, que el ángel de Jehová acampa alrededor, no alrededor de todo el mundo, de los que le reverencian, de los que temen. Eso se cumple para ellos, para usted y para mí, que reconocemos. Y Dios ha de cuidar, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿que Dios sí lo hizo? ¿Sí lograron llevar esa cantidad de plata y de oro? ¿Cuánto era la cantidad de plata en peso y el valor en pesos colombianos? Así rapidito vamos a hacer una aproximación. Nos dice la escritura que eran en plata 22,000 kilogramos de plata, nos dice la lectura, ¿sí? Y esto, haciendo una aproximación en pesos colombianos actualmente, estaba entre 73 y 75 millones de pesos. La plata en pesos. Ahora vamos al oro en pesos colombianos. Nos dice la escritura que llevaban 3,400 kilogramos, ¿sí? Ahora bien, el kilogramo de oro en Colombia está en 90,030 pesos. Ahora hagamos la conversión en cantidad. Eso da, escuche bien, el oro, 306,102,000 pesos. 306,102,000 pesos. Ahora sumemos el valor de la plata y del oro. 381,102,000 pesos. Amado, salga usted del banco con esa cantidad sin escolta. Y aún así, a veces no lo hacemos, con todo respeto, no son todos,
Hay policías que no actúan honestamente, ya ha pasado. Pero salga usted con esa cantidad, sea billetes verdecitos de 100,000, eso hace bulto. Eso no es cualquier cosa. Usted sale tranquilo ahí, sale con preocupación. Eso era dinero, eso valía. No amerita usted solicitar a ese Dios que le guarde su entrada y su salida. Y si su fe está en una situación débil, ayune. Ahí Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la palabra, no dijo, no, yo soy Esdras, sacerdote. No, ayunó, y no solamente él ayunó, hizo que todos ayunaran. Y qué hermoso si esta iglesia igualmente se abstiene de muchas cosas temporales, para que Dios siga trabajando en nuestra vida como alfarero. Y veremos victorias. Déjeme decirle que ahí en Mateo capítulo 4, cuando nos habla de cuando Jesús ayunó, Él no fue tentado durante el ayuno. No, Él ayunó para estar preparado. Dice ahí que luego de haber ayunado ese tiempo, vino el tentador. Para usted estar ahí doblegando su carne, doblegando mi carne. Salga usted, mis amados hermanos, con esa cantidad. Y tristemente vamos a ver en algunos casos que los cajeros, los que tienen ese dinero en el banco, muchas veces avisan para que le hagan la vuelta, como decimos en el argot popular. Lo atraquen ahí. Muchas veces usted llega con la policía ahí escoltándolo y se va la policía. Y llegan ellos ahí al conjunto, a la casa, y le dicen hasta la cantidad. Y tristemente ha pasado. Amerita también ayunar, mis amados. Amerita también ayunar. Y dice que Esdras y ese grupo salió con esa cantidad de plata y de oro, que equivale a esa cantidad hoy en día en pesos, pero confiando en que Dios guardaría de ellos. Que él sí sentía vergüenza de pedirle ayuda al rey, pero sabía que no iba a quedar avergonzado con su Dios. Igualmente que usted y yo no vamos a quedar avergonzados, porque el que prometió no fue el hombre, ni fue una religión. Es Dios que se ha comprometido contigo y conmigo de cuidar de usted, de nuestra familia y de nuestros recursos. Amén. Amén. Ahora, mis amados, vamos a concluir que Dios sí nos libra y libró a Esdras y libró a ese grupo. Dice Esdras capítulo 8, versículo 31 al 34, y lo vamos a leer a una sola voz. Y cuando terminemos, vamos a orar, y usted va a orar ahí pidiéndole a Dios que Dios siga cumpliendo lo que Él ha hecho, que Él le ha cuidado, le ha guardado. Le ha cuidado y le ha guardado. Vamos a leer ya para concluir en Esdras capítulo 8, versículo 31 al 34, en la cual nos responde que no fue una escolta del ejército del rey, ¿sí? de Persia, ¿sí? Y luego leemos el 23 igualmente. Y en el 31 nos dice que llegaron y entregaron esa plata y ese oro. Dice así, leamos a una sola voz, del versículo 31 al 34, dice así: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de las manos del enemigo y de las acechazos del camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Medodec, hijo de Urías, hijo de Eleazar, hijo de
hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas, por cuenta y por peso se entregó todo, y Serug apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Se llevó y se entregó todo, nada se extravió. Y dice también en el versículo, ¿qué cita mi hermana? El versículo 23. 23 dice: y ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hay propicio es, y Dios tomó el asunto en sus manos y nos respondió. Él nos respondió. Él puede hoy, mañana, dar respuesta a esa situación en la cual estés, en la cual estemos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque podemos orar, clamar, suplicar. Tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye. Pero también tú dices: clama a mí y yo te responderé. Y nos dice ahí en Jeremías 33:3 la manera como tú has de responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú desconoces. Pero también nos dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Pero también tú nos dices que ayunemos, Señor. Qué bueno cuando podemos ayunar como nos dijo Jesús. Y tú, cuando ayunes, no seáis como los hipócritas, que se muestran ahí con el rostro afligido, bostezando ahí. No, en ninguna manera. Sino lava tu rostro. Muestra un rostro de alegría, porque estás buscando a ese Dios para alimentarte, para tener esa experiencia en la cual Él crezca y nosotros menguemos, en la cual el Espíritu Santo nos guíe y nosotros no estemos anticipándonos. Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos cuantas veces no hemos doblegado nuestra naturaleza y la hemos complacido. Ayúdanos a mantenerla, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero esa naturaleza ahí crucificada nos suplica, nos ruega que la bajemos y la complazcamos. Y ahí es donde debemos ayunar, para continuar doblegándola. Gracias por la respuesta que has dado. Gracias por el respaldo de tu palabra que no vuelve vacía. Gracias por los milagros que nos has permitido ver y los que veremos. Gracias por esta congregación. Y cual sea la circunstancia, Señor, sea usted para gloria y honor suyo, dando respuesta. Ellos han creído en ese Dios que oye, ve y responde. Sea usted conforme a su beneplácita voluntad respondiendo, cual sea la circunstancia. Hemos creído en ti, Señor, y por eso, Señor, te decimos gracias. En tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Que Dios les siga guiando en todo momento.